Buenos días a todos. Ya vamos a dar comienzo a esta reunión. Gracias a Dios porque tenemos un domingo más en el que podemos reunirnos, podemos vernos. Con algunos hemos estado hablando que, aunque no podemos vernos físicamente, pero igual esperamos el día, la hora, porque sabemos que vamos a poder vernos de esta forma, saludarnos, interactuar, estudiar juntos la palabra de Dios y alabar a Dios. Así que otro domingo ha llegado y podemos reunirnos nuevamente. Y vamos a comenzar este tiempo con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe durante este tiempo para que todo lo que hagamos pueda ser de gloria para su nombre. Y le voy a pedir a Zulema, que la veo por ahí, que nos dirija con una oración y así comenzamos este tiempo de reunión. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia para darte gracias porque nos permites vernos, reunirnos a través de este tiempo, Señor, que tú permites que lo hagamos, Señor. Queremos poner este servicio en tus manos, queremos pedirte que todo lo que en este momento y en esta mañana, en el transcurso de la mañana, Señor, se podamos hacer, sea realmente para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno, Señora, de los hermanos y hermanas que van a participar. Señor, bendice a quien nos está presidiendo y anima también el corazón de quien va a traer tu palabra, Señor, para que realmente nos llenemos de ella y podamos seguir creciendo, Señor, en tu gracia y en tu conocimiento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, ponemos este servicio en tus manos y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y en esta mañana podemos una vez más apartar un tiempo para alabar y adorar a Dios. Y lo que podemos decir es que no hay nada mejor que estar siempre en la presencia del Señor, adorándolo continuamente. Y vamos a comenzar alabando a Dios con una canción que dice, no hay mejor lugar, mi Cristo, en el que yo pueda estar. Y vamos, que esto sea un deseo de cada uno de nosotros, decir, de continuo quiero estar en la presencia de Dios. Así que vamos a alabar a Dios con esta canción que le voy a poner ahora. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde
continuar alabando a Dios y dándole gracias porque nuestra esperanza completa puede estar en Él. Hay una canción que nos habla de que solo en Él tenemos absoluta esperanza, se llama Solo en ti, y vamos a alabar a nuestro Dios, y pueden ir cantando y meditando en la letra de esta canción a medida que la escuchemos. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. Oh, oh. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Oh, la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Oh, el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza.
vamos a hacer es compartir la cena del Señor. La historia de los leprosos, o esta historia de Mateo 8, que vimos en todos los demás, a mí en particular me hizo pensar que siempre hay una relación directa de la lepra y lo que producía la lepra con el pecado. Y cuando ustedes indaguen un poquito más, si quieren luego, con la historia de cada uno de los leprosos, van a ver que tener lepra era lo peor que le podía ocurrir a una persona, porque no solamente de a poco se iba destruyendo su salud y su cuerpo, sino que quedaban completamente aislados de la sociedad. Su vida prácticamente terminaba en el momento que tal como la conocían, en el momento que tenían esta enfermedad. Y aunque mucha gente no lo quiera reconocer, es lo que el pecado produce en la vida de una persona. La consume, la destruye, es todo oscuridad, aun cuando en la apariencia parezca que las cosas van bien. Ahora, cuando en el caso del leproso de Mateo 8, vemos que se acerca y se humilla a Jesús, ante Jesús, porque no podía más con esa situación y con esa enfermedad, se humilla y le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y lo que Jesús hace es responderle: sí quiero, y vas a quedar limpio. Y es lo mismo que la misma respuesta que tiene Jesús para la vida de todo aquel que está con una vida de pecado, que por ahí ni siquiera se puede percibir porque parece que las cosas que hacemos son buenas obras, pero estar alejado de Dios es vivir una vida de pecado, de oscuridad, como tener una vida llena de lepra. Y la respuesta de Jesús para cada uno de nosotros que se acerca a Él en estas situaciones: sí, quiero que estés limpio. Y esa limpieza se produce solo de una forma, y es a través de reconocer que somos pecadores y entender que esa obra que hizo Cristo allí en la cruz, de morir, derramar su sangre, permitir que su cuerpo fuera lastimado, es con un propósito claro y único, que es para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cada vez que nos reunimos a tomar este poco de vino o de jugo y comer este pedazo de pan, lo que hacemos es recordar la efectividad de esa obra de Cristo en la cruz. Y podemos considerar y meditar ahora que nosotros vamos a estar o estamos dando gracias porque teníamos una vida llena de lepra, que nos destruía cada día un poco más, y cuando nos acercamos a Dios, esa lepra ya dejó de tener el efecto y el poder sobre nuestras vidas que tenía. Cristo limpió nuestras vidas de todo pecado, nos da una eternidad en su presencia en el cielo, y hoy podemos agradecer por eso. Pero eso tuvo un costo, que fue la misma vida de Jesús, derramando su sangre con su cuerpo lastimado allí en la cruz. Así que ahora los invito, para quienes van a participar, que tengan allí los elementos, y vamos a participar juntos. Siempre tenemos presente el pasaje de 1 Corintios 11, creo que todos lo tenemos conocido, la indicación de Pablo de comer el pan y beber la copa, recordando la obra de Cristo. Así que lo vamos a tener presente, pero no lo vamos a leer, pero simplemente vamos a participar. Cada uno allí en su hogar, si lo van a hacer de manera individual o en familia, podemos tomarnos ahora unos instantes para ir participando de estos símbolos, tomando la copa, comiendo el pan, pero recordando cuánto Dios ha hecho en nosotros a sacarnos esta lepra que es el pecado. Así que los invito a hacer eso. Y mientras tanto vamos a hacer una cosa, vamos a ir escuchando una canción que dice: ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Mientras escuchamos esta canción, podemos ir participando cada uno de la cena del Señor. Así que ahí Ale va a compartir esta canción. Y vamos a orar primero, dando gracias a Dios por esto. Padre eterno, te damos infinitas gracias, porque realmente reconocemos que nuestra vida en pecado, Señor, era como
esa lepra que tenía, Señor, tanta destrucción y tanto poder sobre la vida de las personas, que las consumía totalmente, que les quitaba todo, Señor, la posibilidad de vivir una vida feliz en familia, de estar con sus amigos, vivían aislados sin nada. Así es nuestra vida, o era nuestra vida en pecado, hasta que nos acercamos a ti. Y hoy queremos darte gracias porque esa sangre derramada en la cruz, Señor, y ese cuerpo lastimado allí, fueron lo fundamental para que nosotros podamos hoy dar gracias porque eso sucedió, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes, nos dirijas, y que ahora al compartir estos elementos podamos tener presente, Señor, que nuestra vida no es nada sin esa obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, te damos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús. Mientras escuchan esta canción, vayan tomando la copa y el pan, así de manera individual. Y en sus manos, por su amor, mi nombre. Mientras van escuchando esta canción, los invito a participar de tomar la copa y comer el pan allí, cada uno en su hogar. Él me apartará, nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios, aquel Cordero
digno es el Hijo de Dios. Así con esta actitud de nuestro corazón, de humillación y gracias, también vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Le voy a dar el lugar a Mario, que nos va a compartir el estudio en esta mañana. Para comenzar vamos a orar, encomendando este tiempo en las manos de Dios para que Él nos hable a través de su palabra, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos una vez más por este tiempo, por este día más de vida que nos estás dando, gracias porque nos podemos reunir, Padre, libremente, de manera virtual en este caso, y queremos encomendar este tiempo, Padre, de enseñanza, este tiempo de aprender de tu palabra, para que tú hables a nuestras vidas, Padre, que nuestro corazón y nuestro entendimiento estén dispuestos, Padre, para poder comprender tu palabra y que la podamos poner por obra, Padre, que podamos ser siervos obedientes a tu voz. Te damos gracias Padre, por todos los que estamos congregados y rogamos que tú guíes este tiempo. En nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? ¿Ven mi pantalla? Bueno, estamos, como bien Walter dijo, y nos recordó, ¿no?, que estamos haciendo un estudio sistemático del libro de Mateo, y la semana pasada vimos el capítulo 7, y que era la última parte del Sermón del Monte, ¿no?, el sermón más extenso que va del capítulo 5 al 7, donde Cristo, el Señor Jesús, habla de muchos temas ahí, a una multitud que estaba, ¿no?, a mucha gente que le seguía. Y aquí en Mateo 8 habla un poco de milagros, y algo llamativo, o por lo menos que a mí me llamó mucho la atención, milagros que transforman. Por eso es el título, porque produce algo en la vida de las personas el tener un encuentro con Cristo. Vamos a leer el pasaje de Mateo 8, para entrar en contexto, primeramente, así que lo voy a dejar a Débora para que pueda leer el pasaje. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Gracias. Este pasaje de Mateo es interesante ver que Mateo no cuenta los milagros en forma cronológica, o sea, en el momento que sucedieron, sino que Mateo tiene una intención en su libro, en el libro que que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, que fue mostrar las tres prioridades que tenía el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio, o que tuvo a lo largo de su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra, que era enseñar, predicar y sanar. En ese orden. No fue hacer milagros lo primordial, lo prioritario para Cristo, para nuestro Señor Jesucristo, sino lo prioritario era enseñar la palabra de Dios, predicar el Evangelio de salvación y, por último, sanar. Ahora bien, estos milagros tenían un objetivo, o sea, tenían un propósito. Uno de esos propósitos que tenía el Señor Jesucristo con los milagros es que no solamente quería atender las necesidades espirituales de las personas que lo escuchaban, con las que él interactuaba, sino que también quería atender las necesidades materiales, las necesidades físicas, ¿no? Que todos los seres humanos él sabía que tenían. ¿Tenés? ¿Me escucharon el pipi? Sí. Bueno, alguien de ustedes debe ser el cuadro. Nada. Segundo, probar la veracidad, la verdad, ¿no?, de la afirmación de que él era el Mesías elegido de Israel, en conjunto con su carácter y su conducta piadosa, o sea, con la enseñanza y con la predicación del Evangelio, también a través de los milagros probar que él era realmente el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y después, el interés que tenía el Señor Jesús en revelar a toda la gente con la que él interactuaba la verdad salvadora del Evangelio. ¿A qué había venido él? Que era a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Que era la promesa del nuevo pacto. Ahora bien, ¿qué es un milagro? Me puse a buscar también, ¿no?, un poco qué es lo que uno entiende cuando le dicen la palabra milagro. Y buscando, leyendo con comentarios bíblicos, me gustó esta frase, ¿no?, que dice: un milagro es un acto de Dios que es contrario a las leyes de la naturaleza. Como nosotros, como seres humanos, nosotros las entendemos. Pero no contrario a la ley natural como Dios las entiende. Un acto realizado de acuerdo a la voluntad y el propósito benévolos de Dios, ¿no? Es el amor de Dios y la misericordia de Dios mostrada a través de un hecho, una experiencia, un suceso que a nosotros nos parece que va en contra de todo lo que está en la creación, pero para Dios no, porque Dios es soberano y es todopoderoso. Él puede cambiar todo en un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos. Y algo interesante, como les decía, que Mateo lo menciona en el versículo 17, es que los milagros fueron
parte del cumplimiento de la profecía hecha por el profeta Isaías en el capítulo 53, del 3 al 5, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por Dios y abatido. Y fue herido también por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Walter lo mencionó cuando participamos de la Santa Cena, y es interesante esto, ¿no? Que Él vino a cumplir el propósito de Dios de la salvación de todos nosotros, de toda la humanidad. Pero también Él, al hacer milagros, el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Ahora bien, algo interesante para ver, que a mí me llamó particularmente la atención de estos milagros que se mencionan en el capítulo 8, es no solamente la actitud que tenía el Señor Jesucristo, sino la actitud de las personas que recibieron el milagro. Por eso que el título del mensaje, como les decía al comienzo, ¿no? Los milagros que transforman y cambian vidas. El primer milagro fue la curación de un leproso. Y es interesante, que fue mencionado también, que esta era una enfermedad que se consideraba incurable, inmunda y dolorosa en la época donde escribió Mateo el Evangelio, su Evangelio. Esta enfermedad significa literalmente escama, viene de ese significado, proviene de esa palabra. Y es interesante ver que las personas con lepra tenían que vivir fuera de las ciudades, apartados de su familia y de todas las personas, en completa soledad, y que no podían ser tocados por ninguna persona sana. O sea, ¿por qué? Cuando una persona sana se acercaba, ellos tenían que decir inmundo, inmundo, gritarlo, ¿no? Como para identificarse que ellos tenían lepra. Y, como les decía, esta enfermedad era incurable. En esa época se consideraba incurable y se consideraba muchas veces como un castigo divino por el pecado en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando una persona pecaba. Esto era una consecuencia del pecado. Y era muy raro que se curen las personas. Se mencionaron varios casos de leprosos, pero todos fueron sanados por un milagro, por obra y gracia divina, no porque haya intervenido la mano humana. Y cuando esta persona era curada, la ley judía tenía ciertas reglas, digamos, ciertas de sacerdote, quién lo iba a examinar y quién lo iba a declarar sano. Y ahí tenía que presentar una serie de ofrendas por haber sido sanado por Dios, en agradecimiento, y ahí se podía reinsertar con su familia y con las personas que lo rodeaban. Entonces esta enfermedad era la vida de una persona que tenía lepra era muy triste, era muy, muy oscura, digamos, ¿no? Ahora bien, algo llamativo, a mí me llamó la atención poderosamente, es la actitud del leproso. El leproso, si bien capaz que escuchó a Cristo, estaba escuchando el mensaje de Jesús y tal vez otros milagros que Jesucristo hizo, y sin embargo, él sabía en su corazón, internamente, él sabía que Jesús lo podía sanar, que podía ser sanado. Pero la actitud con que él se acerca a Cristo es interesante, ¿no? Es interesante para nosotros y nos deja varias enseñanzas, muchas enseñanzas, ¿no? Una dice que él se postró, ¿no? Y postrar literalmente es poner la rodilla en el suelo, mostrar respeto y reverencia por la persona que se tiene enfrente. Él reconocía que Jesucristo no era una persona, un ser humano normal, que él era el Mesías, que él era alguien importante, ¿no? Lo llamó Señor, que es interesante porque el Señor es un título de nobleza y de respeto y de reconocimiento que se le daba a los reyes, ¿no? Y aquí reconoce también la divinidad de Cristo. Él sabía que Cristo no era Jesús, el Señor Jesús no era una persona común. Y algo interesante es que le dijo, si quieres, ¿no? Y habla un poco de que él le pide a Jesús que lo sane
si era la voluntad de Jesús. No le estaba exigiendo al Señor Jesús que haga el milagro. Lo que él le pidió simplemente es, si es tu voluntad, límpiame, cúrame. Y después le dice, puedes limpiarme. O sea, él sabía que Cristo lo podía limpiar. Y no solamente pidió restauración en cuerpo de su salud física, sino también espiritual. Y algo importante o interesante es ver que él se presentó con confianza, humildad y reverencia delante de Jesús. Y esto es importante también para nosotros como cristianos, ¿no? El entender que podemos acercarnos libremente delante de Dios, ¿no? Pero tener la actitud que tenía este leproso, esta persona, que no dice su nombre. No aparece en los pasajes, ni en Mateo, ni en los demás evangelios, donde están los pasajes paralelos, cómo se llamaba esta persona, este hombre. Pero él se presentó de manera reverente, respetuosa, ¿no? Reconociendo la deidad de Cristo y con una actitud de acatar la voluntad de Dios, pidiendo por él, pero que se cumpla la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es importante también tener en cuenta como nosotros como cristianos. Muchas veces podemos pedir que Dios haga tal o cual o tal cosa, pero tiene que ser la voluntad de Dios, ¿no? Como decía el Padre Nuestro, cuando que enseñó Jesucristo a orar, hágase tu voluntad así en el cielo, en la tierra como en el cielo, que se cumpla solamente la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a la primera actitud que podemos ver en este pasaje de Mateo, que es la adoración del leproso. Esta persona adoró a Dios reconociendo primeramente quién era a quien él se acercaba a pedir un milagro. Y esta es una actitud importante, ¿no? Con la cual debemos acercarnos nosotros como hijos de Dios. Cada día presentarnos adorando a nuestro Dios, reconociendo lo que Él es, ¿no? Lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros como hijos suyos. Como dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto también, que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es también importante vivirlo en nuestra vida diaria, que es presentarnos cada día en sacrificio vivo. Dios nos dio vida eterna, nos trajo de muerte, de condenación, a vida. Nos declaró santos posicionalmente, ¿no? Estamos apartados para Dios, separados para Dios. Y somos agradables a Dios, ¿no? Dios ya a través de Cristo nos ve de la mejor manera, digamos. No nos ve como pecadores, sino nos ve como sus hijos. El segundo milagro que podemos ver aquí en Mateo es el milagro de la cura del siervo del centurión. En el primer caso era una enfermedad casi incurable, en este caso dice que tenía parálisis. Estaba paralizado el siervo del centurión, y el centurión, primero, describir un poco quién era el centurión, ¿no? Era un oficial militar romano que se lo destinaba como militar en destacamentos donde había colonias romanas y que particularmente tenía a cargo 6 regimientos de 100 soldados cada uno. De ahí viene el nombre centurión, centuria, venía porque tenía a cargo 100 soldados. Este centurión, esta persona que tampoco dice su nombre en la historia bíblica, en el relato bíblico, dice, conocía la ley judía. Dice que, en el pasaje de Lucas dice que también le había construido una sinagoga a los judíos. O sea que él tenía muy buena relación con los judíos, a pesar de que, para los judíos, los romanos, no eran personas, digamos, con las que tenían una muy buena relación. Ellos odiaban a los romanos porque ellos estaban bajo el imperio romano y estaban bajo autoridad romana. Y él, como conocía la ley romana, la ley judía, sabía que no estaba permitido que un judío entrara a la casa de alguien que no era judío, de un gentil. Menos, en este caso, de un romano, que era odiado por todos los judíos. Pero este centurión, particularmente esta persona, mostró una actitud principalmente de humildad. Se acercó, él que era
un oficial romano, alguien que tenía autoridad dentro del imperio romano, dada por el César, que en ese momento se consideraba casi Dios, se presentó delante de Jesucristo de forma humilde. Tenía confianza plena en la autoridad de Jesús para sanar a su siervo. Y algo interesante es que él amaba a su siervo, porque él fue a pedir específicamente por su siervo. Y esto nos habla de la obediencia. Fíjense que el Señor Jesucristo les dice, el versículo, les digo, el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él reconocía, ¿no?, que fue obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él le decía, en el relato, él le dice al Señor Jesucristo, yo soy hombre de autoridad. Yo doy órdenes y recibo órdenes. Entonces yo sé que tú tienes que, le decía al Señor Jesucristo, tú tienes que dar la palabra, decir solamente que mi siervo sea salvo y sano y será sano. Y el Señor Jesucristo acá reacciona de una manera interesante. A mí me llamó mucho la atención también, porque él dice que se maravilló de la actitud del centurión romano, por la fe que él tenía. Dice, no he hallado aún en Israel una persona que tenga más fe que él. Y esto nos habla también de la puerta que abrió a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio, a todo el mundo, ¿no? No solamente que el Evangelio no era para los judíos, sino también para aquellas personas que no eran judías, para los que se conocían como gentiles. Y el centurión obedeció la voz de Dios, porque él le decía, no es necesario que tú vengas a mi casa, sino con decirlo, yo sé que mi siervo será sano. Y es interesante, porque el Señor Jesucristo solamente en los evangelios muestran en dos pasajes, o en dos circunstancias en las cuales él se maravilló, una positiva y una negativa. La positiva es esta del centurión, donde él reconoce que tiene la fe del centurión, ¿no?, al acercarse a pedir por su siervo. Y la otra situación donde él se maravilló fue de la incredulidad de los judíos. Dos situaciones completamente distintas, no opuestas. Y sin embargo, como dice en 1 Samuel 12:24, dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros si lo traemos a nosotros, no aplicándolo a nuestra vida. Desde perdonar nuestros pecados y hacernos y declararnos que somos hijos de Dios, pero Dios también nos pide obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él dice, ¿no? Que no desconfiemos de lo que dice la Biblia y de lo que Dios nos promete. El tercer milagro que ocurre aquí es la curación de la suegra de Pedro. Si bien es cortito el pasaje, pero es interesante ver que la suegra de Pedro aparentemente, por lo que uno saca del pasaje, era muy apreciada por Pedro porque vivía con él. O sea, él la tenía en su casa junto con su familia, con su esposa. Era una buena mujer, ¿no? Y algo interesante es que aquí Jesús la tocó y fue restaurada inmediatamente, dice. Y lo interesante, en este caso la suegra de Pedro, esta mujer tenía fiebre, no era algo grave. Ya vimos que Jesús sanó un leproso, sanó al siervo de un centurión que tenía parálisis, y aquí sana una mujer que tiene fiebre. Y algo interesante de ver aquí es que Jesús la tocó e inmediatamente fue sana. Pero aquí viene lo interesante, lo importante, ¿no? Es la actitud de la mujer, de esta mujer, cuando recibió el milagro por parte del Señor Jesús. Se levantó inmediatamente, dice el pasaje. Fue acción inmediata. Ella estaba postrada,
cuando recibió la sanidad de su cuerpo por parte de Jesús, se levantó inmediatamente. No solamente eso, comenzó a servir al Señor Jesucristo y a todos los que estaban ahí. En este caso, el encuentro que tuviera con el Señor Jesucristo produjo una actitud inmediata de servicio. Y la palabra servicio, aquí servir, es interesante porque a veces el significado de los verbos, ¿no? De los tiempos verbales, es un pretérito imperfecto. Y esta forma de verbo, como está en este pasaje, el verbo servir, dice, indica una acción que se realiza en forma continua y repetida. No es que la sirvió, no habla de que la sirvió solamente en ese momento, sino que aparentemente, con lo que dice la Biblia, continúa sirviendo en forma repetida. Y esto es algo importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? El tener una gratitud por lo que Jesús hizo, hace y hará en nuestras vidas y servirlo con un corazón dispuesto. Y esto esta actitud habla del servicio, ¿no? Esta mujer sirvió y nosotros como cristianos también tenemos que tener esta actitud de servicio, que el apóstol Pablo en sus epístolas habla de amor, el amor ágape. A mí ya se me quedó pegado este término, ¿no? El amor cristiano que se conoce, que es el amor de poner a los demás por delante nuestro y buscar siempre el bien de los demás, la edificación de los demás por sobre encima de mis deseos, ¿no? Que es ir contra nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza del ser humano, que es ser egoísta. Como dice en Hebreos 5, 8 y 9, capítulo 5, versículos 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. El Señor Jesucristo vino a este mundo a servir, y vino a padecer por nosotros. Él vino a dar su vida. El servicio del Señor Jesucristo fue sufrir hasta lo sumo y cumplir el propósito de Dios. ¿Qué más nos queda a nosotros como hijos de Dios, ¿no? El poder servir en agradecimiento a ese amor mostrado una vez para siempre en la cruz por el Señor Jesucristo, ¿no? Al morir por nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a morir en una cruz, como recordábamos en la Santa Cena, sin tener que hacerlo, porque no era su responsabilidad, él no tenía por qué hacerlo, lo hizo por amor. Y después viene algo interesante que está en el medio de esta serie de milagros en el capítulo 8, que son el precio del discipulado, o sea, lo que cuesta. El pasaje dice, el título es lo que cuesta seguir a Jesús. Y aquí yo le puse que hay dos candidatos a discípulos, ¿no? Dos personas que a su manera quieren seguir a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo aquí deja una gran enseñanza, una enseñanza muy importante para todos nosotros que decimos que somos discípulos de Él, que somos sus seguidores. El primer candidato, esta persona se ofreció, era un hombre joven, dice, era fariseo, era escriba, y era joven. Y se ofreció voluntariamente a seguir al Señor Jesucristo. Dijo, yo te seguiré donde quiera que vayas. No pensó en lo que él estaba, lo que le estaba diciendo al Señor Jesucristo, ¿no? Se estaba haciendo de forma impulsiva a seguir al Señor Jesucristo, sin evaluar lo que esto conlleva, el costo de seguir al Señor Jesucristo. Y se fue decepcionado, que tiene un precio el ser un discípulo de Él, ¿no? Él no tenía dónde, si bien él tenía muchos amigos, muchas personas que le ofrecían refugio, le ofrecían una casa, él iba comida y etcétera, pero él le hizo ver que él no tenía donde recostar su cabeza, él no tenía una casa, o sea, él estaba como un peregrino aquí en la tierra, y eso es lo que nosotros somos también en cierta forma, somos peregrinos. Nuestro domicilio no está aquí, sino que está en el cielo.
Y hubo el segundo candidato, a diferencia de del primero, del escriba, fue llamado por Jesús. Pero había un problema. Dios no era la prioridad en su vida. Porque él le dijo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo que lo siga, y él le dijo, bueno, yo te voy a seguir, pero deja que vaya y entierra a mi padre. Y esto parece, o sea, hay que entender el contexto en el cual lo dijo, ¿no? Esto estudiando, estudiando un poco el contexto histórico, es muy común en el Medio Oriente, y eso me llamó la atención, que es una frase que dicen todas las personas jóvenes, los que tienen padres, que aún no han muerto, pero que dicen, yo tengo que cuidar a mi padre hasta que él muera, hasta que yo lo tenga que enterrar. Pero eso no quería decir que el padre estaba muerto, estaba por morir, sino él lo que decía es, deja que yo tengo que cuidar a mi papá, a mi padre, que no está mal, y cuando él se muera y lo entierro, yo te sigo. O sea, Dios no era la prioridad en su vida. La prioridad de su vida tal vez estaba en su familia, no lo dice en el pasaje, pero tal vez el padre era un hombre rico y había una herencia y bueno, él estaba también interesado en ese aspecto. Y dudó en su corazón. Si bien él tenía intenciones de seguir a Jesús y era más genuina el deseo que él tenía de seguir a Cristo como discípulo, desistió de seguirlo. ¿Por qué? Porque miró para atrás, miró y dijo, no, mejor me quedo donde estoy y no sigo al maestro. Ahora bien, estas actitudes que mostraron estos dos candidatos a discípulos, como podríamos llamarlo, es algo importante en la vida nuestra como cristianos, que es el compromiso. Pero no el compromiso con el pastor, con las autoridades de la iglesia, con ninguna persona, sino el compromiso con Dios. El saber que todo lo que nos suceda, todo lo que nos pase en nuestra vida, si nos comprometemos con Dios a ser sus discípulos, tenemos que estar dispuestos a acatar la voluntad de Dios, porque va a tener un costo. Tenemos que ser humildes, como lo fue el Señor Jesucristo, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, tenemos que tener amor por los demás, porque eso nos va a llevar a también buscar, como lo hacía el Señor Jesucristo, tener misericordia por aquellas personas que no conocen a Cristo, que se están perdiendo, también por aquellos que nos rodean, y poder ser de testimonio a sus vidas. En definitiva, Dios tiene que ser la prioridad en mi vida. ¿Es Dios la prioridad en mi vida? Es una interesante pregunta para hacernos, ¿no? Para saber si estamos por el camino correcto, si tenemos un deseo genuino y estamos tomando a Dios como el centro de nuestra vida y todo lo demás, digamos, como dice la palabra, es añadidura, o no, o me cuesta dejar cosas, ¿no? A veces creo que cuando Dios nos prueba, cuando Dios sabe dónde está nuestro corazón, es cuando estamos en la prueba. Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando nos enfermamos, cuando nos pasan determinadas situaciones que nosotros no podemos controlar y que a nosotros nos parece que es una carga muy pesada. Ahí es donde Dios a nosotros nos muestra y nos dice, bueno, ¿dónde está tu fundamento? ¿Dónde está puesta tu vida? En cosas o en el fundamento que es la roca, que es Cristo, ¿no? Que no importa lo que nos suceda, nosotros estamos comprometidos con Dios y vamos a ser fieles a Dios donde Dios nos ponga, ¿no? Muchas veces nosotros queremos influir en la voluntad de Dios y eso es imposible. Tenemos que, como hijos de Él, tener el compromiso para poder obedecer la voz de Dios, ¿no? Luego viene la tempestad. Aquí, a diferencia de las otras tres historias, milagros que hizo el Señor Jesucristo, son los discípulos los que son parte, y el mismo Señor Jesucristo que son parte de esta historia, ¿no? Algo interesante para ver, bueno, es que el mar de Galilea
estaba ubicado entre montañas en un lugar bajo, y eso hacía que particularmente el clima, los vientos, pudieran cambiar de dirección, digamos, en cuestión de, digamos, de forma, era común que pasara eso, que cambiaran la dirección de viento y que se levantaran tormentas por esa causa. Ahora bien, los discípulos eran pescadores experimentados, o sea que ellos estuvieron en el mar de Galilea mucho tiempo, años pescando, ellos tenían experiencia en ese tipo de tormentas. O sea que no era nada nuevo para ellos que se moviera la barca, que tuvieran algún inconveniente cuando salían a pescar. Ellos también fueron testigos de todos los milagros que Jesús hizo anteriormente, ¿no? Todo el ministerio de Cristo. Pero esta tormenta no fue un fenómeno normal en el sentido de que, si bien Dios... Y algo llamativo es que Jesús dormía, dice, afectado por el cansancio, porque todo el ministerio, el estar todo el día predicando, enseñando, haciendo milagros, yendo de un lado para otro, ¿no? Predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, hacía que el Señor Jesucristo era humano, o sea, él era Dios hecho hombre, entonces sufría el cansancio el día. Pero también Jesús descansaba en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque él confiaba plenamente en Dios, y él sabía que Dios, si Dios permitía las cosas, tenía un propósito. Ahora bien, es interesante ver la actitud de los discípulos. Como les decía, o como vimos anteriormente, ellos compartieron 3 años, los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, y presenciaron infinidad de milagros, digamos, estuvieron con él, de milagros de alimentación, de curaciones, etcétera. Ellos conocían o sabían lo que el Señor Jesucristo era, o qué representaba. Ahora bien, la actitud de ellos es llamativa. Tuvieron temor. En los evangelios hay muchos pasajes donde los discípulos tuvieron temor. Cuando Pedro caminó sobre el agua, los primeros que hicieron cuando vieron que la tormenta estaba complicada también, se pusieron nerviosos los muchachos, se pusieron temerosos. Pero aquí dice que no es un temor de que dice, uy, qué tormenta, uy, cómo se mueve el barco. Dice que terror tuvieron. O sea, lo despertaron a Jesucristo a los gritos, como hicieron también en este otro relato cuando Pedro caminó sobre las aguas. También mostraron poca fe del poder de Jesús. Ellos vivieron todo el día, todos los días con el Señor Jesucristo y vieron todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Sin embargo, en este momento, cuando empezó a temblar la barca y empezó a soplar el viento fuerte, se olvidaron todo lo que Jesucristo había hecho en su vida anteriormente. Y algo interesante es la actitud del Señor Jesucristo, que es, primero, el Señor Jesucristo lo que hizo fue calmar la tormenta, ¿no? Y de una manera con autoridad, porque le dijo que pare, que se calme el viento y se calme la lluvia, y paró todo. Y después nos reprendió. Eso también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Interesante, porque el Señor Jesucristo no hizo al revés. Tal vez nosotros a veces, ¿cuántas veces nosotros podemos cometer el error de cuando alguien se equivoca, otro hermano se equivoca, reprenderlo primero y después tratar de solucionar el problema? El Señor Jesucristo solucionaba el problema, ¿no? En este caso el milagro, y después lo reprendió por la falta de fe. Le dijo, hombres de poca fe. Es importante para nosotros, interesante ver esto, ¿no? Que cuál es nuestra actitud también cuando alguien se equivoca. Lo vimos la vez pasada en Mateo 7, el tema de la crítica, pero cuántas veces cuando otro hermano se equivoca, comete un pecado, no solamente lo juzgamos, sino que lo primero que hacemos es, le caemos con todo, le caemos con la Biblia y la exhortación primero, y no corregimos primero, no le hablamos en amor, no corregimos primero la falta, que es lo importante, que el hermano se restaure, que el hermano vuelva a estar en comunión con Dios.
Y los discípulos, después que vieron que Jesús calmó la tempestad, dijeron, ahí sí se maravillaron, dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y la lluvia, todos los factores climáticos le hacen caso? O sea, se habían olvidado cuando tuvieron estos problemas, estas circunstancias, se olvidaron de quién era Cristo, con quién estaban ellos en la barca. Algo interesante también que me llamó la atención es que dice que el Señor Jesús estaba durmiendo en un lugar que estaba al lado del timón, que era un banquito, tenía el palo mayor y el timón. Yo no sabía, porque como no soy experto en barcos, eso no lo sabía y me llamó la atención, ¿no? Entonces, creo que también parte del temor que tuvieron los discípulos fue porque veían que el Señor Jesús estaba durmiendo al lado del timón, o sea que el barco estaba a la deriva. ¿Cuántas veces también nosotros podemos pensar que nuestro barco está a la deriva, nuestra vida, cuando nos suceden cosas, ¿no? Nos tenemos dificultades, pruebas, y olvidamos quién es el piloto, quién es el timonel de nuestra vida como cristianos, que es Cristo. Él va a permitir las pruebas siempre para que dependamos más de Cristo, más de Dios, y no tanto de nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros también queremos solucionar los problemas por las mías, digamos, y no es como Dios quiere. Y esto nos habla de el conocimiento de Dios, ¿no? ¿Y a qué nos llamamos conocimiento? ¿Qué es lo que nos referimos o denominamos conocimiento de Dios? Estudio de la Biblia, para conocer realmente quién es Cristo, quién es Dios, ¿no? Si nosotros no conocemos como discípulos, como hijos de Dios, no conocemos realmente a Dios a través de su palabra, ¿cómo vamos a confiar en Él? Los discípulos no tenían un conocimiento cabal de Dios. En ese tiempo no estaba la Escritura todavía. Ellos conocían solamente el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, ellos vivieron toda esta experiencia junto con Cristo y aún así dudaban. Entonces, un punto importante como hijos de Dios, como cristianos, es conocer, estudiar la Biblia para saber y para tener un mejor conocimiento. 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el manual de vida y es el que nos prepara para vivir nuestra vida cristiana y enfrentar las tormentas de la vida, las tormentas que nos presentan y las pruebas en las que Dios nos permite transitar, ¿no? Y el último relato, aquí ya vimos el Señor Jesucristo sobre las enfermedades, sobre el clima, sobre los factores climáticos, y aquí muestra sobre los demonios, sobre los demonios. Estas personas, dice que ellos cruzaron en la barca de Capernaum hacia el este, del oeste al este. Los gadarenos son nativos de la tierra de Gerasa, y de ahí viene el gentilicio que nosotros conocemos, que se les llamaba gadarenos. Por lo que se cuenta o por lo que podemos ver en la escritura, en la Biblia, era un pueblo gentil, y eso se puede ver cuando por el hato de cerdo, la piedra de cerdo que aparece en la historia, ¿no? Para los judíos, el criar cerdos, el cerdo era un animal inmundo. Entonces era muy difícil que este pueblo que ellos sean judíos. Lo más probable es que ellos sean gentiles, no sean paganos. Algo interesante también para ver es que los dos estaban poseídos, pero no por un demonio, por muchos demonios, dice el pasaje. Y que también atemorizaban a todo el mundo, dice, todos los que se pasaban por esa zona donde estaban, porque ellos vivían en los sepulcros, dice, donde generalmente nosotros conocemos actualmente como cementerio. Ellos estaban viviendo ahí y dice que aterrorizaban a todo el mundo. Nadie quería pasar por ahí. Evitaban todos los que vivían en la ciudad, ahí cerca de ese lugar donde estaban estos endemoniados, estos dos hombres, no querían pasar por ahí. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de los endemoniados, estas dos personas?
Primero que reconocieron a Jesús inmediatamente. Cuando lo vieron, se le acercaron y lo reconocieron como que es el hijo, como hijo de Dios. Pero algo interesante de ver de estas dos personas, y de los demonios principalmente, ¿no? Por los cuales estaban poseídos, es que le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? O sea, ¿qué trato? ¿Cuál es tu trato con nosotros? ¿Por qué? Porque sabían con quién estaban hablando, y sabían que la posesión que ellos tenían sobre estas dos personas iba a terminar pronto, cuando el Señor Jesucristo se lo dijera. Sintieron temor de acercarse a Jesucristo. Esto es otra verdad bíblica, que es que los demonios reconocen a Cristo y tiemblan ante su presencia. Y luego de que fueron liberados espiritualmente, ¿no?, de la opresión de los demonios, estas dos personas quisieron seguir a Jesús. Primero dice que andaban desnudos, andaban como animales salvajes, y cuando el Señor Jesucristo tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo los liberó. No. Él dice que se vistieron y andaban en su cabal juicio. Y algo importante, quisieron seguir al Señor Jesucristo. Pero miren lo que le dijo el Señor Jesucristo, es interesante. Que le dijo, no, ustedes vayan y hablen y den y cuenten todo lo que Dios ha hecho en sus vidas a todas las personas que lo conocen, a sus familiares, amigos y todas las personas que los conocen. Y esto es una interesante, digamos, algo interesante que le dice el Señor Jesucristo, ¿no? Que le dice, sean testigos, que en este caso, que sí vayan, hablen de lo que Dios había hecho en sus vidas, para que vean cómo Dios hizo un milagro en sus vidas. Y esto habla de que como cristianos tenemos que tener también testimonio. Como dice en 2 de Timoteo 1, 7 y 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Es importante, como hijos de Dios, que demos testimonio. Muchas veces nosotros, como cristianos, hablamos, y no está mal darle testimonio oral, pero muchas veces el testimonio también es el testimonio de cómo vivimos nuestra vida cristiana, de lo que hacemos. Que como hacía el Señor Jesucristo, nunca se halló nada malo en él, en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él hacía lo que decía, ¿no? Era al revés que los fariseos. Los fariseos decían, hagan esto, pero yo hago lo opuesto, ¿no? Y eso en este mundo actual es muy importante como cristianos, tener un testimonio en obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Que nuestra forma de actuar vaya de la mano con lo que predicamos, con lo que hablamos. Porque esto es lo que va a impactar la vida de aquellas personas que no conocen a Cristo, ¿no? Que buscan en un ambiente cristiano, en la iglesia cristiana, lo que no encuentran en el mundo, ¿no? Que personas que se preocupen que se preocupen desinteresadamente por otras, personas que muestren el amor en detalles, ¿no? Y que no necesiten, que estén dispuestas a servir sin necesidad de que alguien les diga qué tienen que hacer, sino que ver la necesidad y poder actuar en consecuencia. Como conclusión, en todos estos casos hay un factor común, en los milagros específicamente, que hizo el Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 8. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, o toda persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, inevitablemente sufre una transformación en su vida. Su vida es transformada, es cambiada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos da, ¿no?, las características que debemos llevar en nuestra vida diaria como hijos suyos, que es adoración, obediencia, servicio, conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? El estudiar, el conocer cada día más lo que dice la Biblia, compromiso para con Dios y testimonio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, como les decía, nosotros tenemos un encuentro con Dios, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo,
sufrimos una transformación. Como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cada día Dios transforma nuestra vida, Dios nos da, trabaja en nuestra vida para que nosotros vayamos pareciéndonos cada vez más a Cristo, asemejándonos más a nuestro Señor. Y poder cada día, ¿no? Que cada día podamos cultivar estas características como hijos de Dios, ¿no? Vamos a orar para ir terminando, para pasar allá al final del culto y darle lugar a Walter. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente por este día más de vida que nos has dado. Gracias por tu palabra, Padre, gracias porque tú eres bueno para con nosotros, Padre. Gracias por Jesucristo que ha transformado nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tu palabra obre en cada uno de nuestros corazones y podamos cada día buscarte, cada día, Padre, poder tener estas características, Padre, estas actitudes que tenían las personas que recibieron el milagros de parte de Cristo. Y poder, Padre, tener vidas transformadas, que nuestra vida cada día sea, Padre, se vaya pareciendo nuestra vida a Jesucristo, Padre, que por cada día tengamos más y más la mente tuya para poder ser siervos útiles y discípulos, Padre, obedientes a tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y lo dejamos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.